Muchas personas creen que la pobreza empieza cuando falta dinero. Pero si estudias las enseñanzas de Brian Tracy, descubres una verdad mucho más profunda y también mucho más incómoda. En muchos casos, la pobreza empieza antes de que el dinero falte. Empieza en la mente, empieza en los hábitos, empieza en la forma en la que una persona piensa, decide y actúa todos los días. Porque hay personas que ganan poco y aún así avanzan, construyen orden, ahorran, aprenden, mejoran. Y también hay personas que ganan más, pero siguen viviendo al límite, siguen endeudadas, siguen frustradas, siguen atrapadas en una sensación constante de escasez. Entonces, la pregunta real no es solo cuánto ganas. La pregunta es, ¿qué hábitos están gobernando tu vida en este momento? Brian Tracy enseñaba que el éxito no ocurre por accidente. Y lo mismo pasa con el fracaso. Tus resultados de hoy no son casualidad. Son, en gran parte, la consecuencia acumulada de hábitos invisibles, repetidos con tanta frecuencia que ya ni siquiera los cuestionas. Y eso es justamente lo peligroso. Porque los hábitos que te mantienen pobre no siempre se ven como errores. A veces se ven como costumbres normales. Como, así es la vida. Como, todo el mundo hace esto. Como, ya luego lo arreglo. Gastar apenas cobras. Dejar decisiones importantes para después. Esperar motivación para actuar. Pensar en pequeño. Rodearte de personas que refuerzan la mediocridad. Vivir sin metas claras. Dejar de aprender. Culpar a otros por tu situación. Todo eso parece pequeño cuando lo ves por separado, pero cuando lo repites durante años, termina construyendo una realidad. Y esa realidad puede convertirse en una prisión. La buena noticia es que también puede convertirse en un punto de quiebre. Porque si la pobreza fuera únicamente una cuestión de suerte, de origen o de circunstancias, entonces tendrías muy poco poder para cambiarla. Pero si una parte importante tiene que ver con hábitos, entonces sí puedes empezar a romper ese ciclo. En este video vas a descubrir 7 hábitos que mantienen a muchas personas atrapadas en la escasez, aunque trabajen duro y quieran progresar. Pero no solo vas a identificarlos, también vas a ver cómo se manifiestan en la vida real, por qué son tan destructivos y cómo puedes empezar a corregirlos de manera práctica. Porque el cambio verdadero no empieza cuando ganas más dinero. Empieza cuando dejas de vivir en automático y comienzas a construir una mente distinta, una identidad distinta, una forma distinta de vivir. Brian Tracy dedicó décadas a estudiar a personas exitosas. Y una de las ideas que más repetía era esta: tus pensamientos se convierten en acciones, tus acciones se convierten en hábitos, y tus hábitos terminan definiendo tu destino. Así que si quieres cambiar tu destino financiero, tienes que empezar por revisar tus hábitos. Vamos con el primero. Uno de los hábitos más destructivos no es ganar poco, es vivir sin margen. Brian Tracy insistía en que el problema financiero de la mayoría de las personas no empieza con el salario, empieza con la forma en que administran lo que ya reciben. Porque una persona puede aumentar sus ingresos, pero si no aumenta su autocontrol, sus problemas financieros simplemente cambian de tamaño. Y esto es más común de lo que parece. Hay personas que apenas reciben dinero y ya está comprometido. Antes de que el ingreso llegue a sus manos, ya tiene destino. La renta, la tarjeta, el pago atrasado, compras impulsivas, suscripciones que ni recuerdan, caprichos disfrazados de necesidad, salidas que se justifican como «ay, es que me lo merezco». Y poco a poco, vivir así se vuelve normal. El problema es que cuando vives siempre al límite, no solo dañas tus finanzas, también dañas tu mente. Porque una vida sin margen crea una mente sin margen. Vives reaccionando, vives bajo presión, tomas decisiones desde la urgencia, no desde la estrategia. Y cuando una persona vive así durante mucho tiempo, empieza a sentir que nunca tiene el control. Eso destruye su confianza. Y aquí es donde esta enseñanza se vuelve importante. La riqueza no empieza cuando tienes mucho dinero.
La riqueza empieza cuando desarrollas dominio propio. Piensa en esto. Dos personas ganan exactamente lo mismo. Una gasta todo y siempre termina el mes con ansiedad. La otra aprende a separar, a organizar, a reducir gastos innecesarios, a construir un pequeño colchón. Tal vez al principio la diferencia no se nota mucho, pero después de un año, de 2, de 5, una vive atrapada y la otra vive con opciones. Eso no fue suerte, fue hábito. Muchas personas creen que ahorrar poco no sirve, pero el punto no es solo el monto. El punto es la identidad que estás construyendo cuando decides no gastar por impulso. Cada vez que eliges administrar con inteligencia, le estás diciendo a tu mente, mi futuro importa, mi paz importa, mi libertad importa más que el placer del momento. Ese mensaje, repetido durante meses, empieza a cambiarte por dentro. Y no se trata de vivir con miedo al dinero. Se trata de dejar de usar el dinero como anestesia emocional. Hay gente que compra porque se siente vacía. Gasta porque se siente estresada. Consume porque quiere sentir control, estatus o alivio. Pero ese alivio dura minutos. Luego vuelve la realidad. Y muchas veces vuelve peor. Romper este hábito requiere honestidad. Durante una semana, anota todo lo que gastas. Todo. No para culparte, no para avergonzarte, sino para despertar. Porque muchas personas no son pobres por completo por falta de ingreso, sino por falta de conciencia. Cuando ves claramente en qué se va tu dinero, empiezas a ver también en qué se está yendo tu futuro. El cambio puede comenzar con cosas simples. Cancelar lo innecesario, dejar de comprar para impresionar, separar una parte fija apenas cobras, distinguir entre deseo e importancia. Parece pequeño, pero no lo es. Porque cuando aprendes a controlar tu dinero, también empiezas a controlar tu vida. Y ese es el primer paso hacia una riqueza real. El segundo hábito que mantiene a muchas personas pobres es más silencioso, pero igual de destructivo. Postergar decisiones importantes. Brian Tracy hablaba mucho de la acción decisiva. Decía que una de las diferencias entre las personas que avanzan y las que se quedan estancadas es que unas actúan con rapidez en lo importante, mientras que las otras pasan demasiado tiempo esperando el momento perfecto. Y ese momento casi nunca llega. La postergación es una forma de autoengaño. Hace que una persona sienta que no está renunciando a su meta, solo la está dejando para más adelante. Pero muchas veces, más adelante, es solo una manera elegante de decir nunca. Hay decisiones que sabes que tienes que tomar. Ordenar tus finanzas, aprender una habilidad nueva, empezar ese proyecto, cambiar tu rutina, dejar una relación o un entorno que te drena, buscar una nueva fuente de ingreso, dejar de perder tiempo en cosas que no te construyen. Y aún así, no lo haces. No porque no entiendas que importa, sino porque hacerlo implica incomodidad, implica riesgo, implica renunciar a la fantasía de que vas a cambiar sin esfuerzo. Entonces la mente busca excusas inteligentes. Ay, es que no es el momento. Voy a investigar más. Cuando tenga más energía, cuando tenga más tiempo, cuando me sienta listo. Pero si observas con honestidad, muchas veces no estás esperando el momento correcto. Estás evitando el precio del crecimiento. Y el precio de postergar no siempre se nota de inmediato. Ese es el problema. La postergación no golpea fuerte el primer día. Te roba poco a poco. Te roba claridad, tiempo, oportunidades, impulso, confianza. Te acostumbra a vivir en pausa. Y una vida en pausa termina generando frustración. Brian Tracy enseñaba que la acción genera claridad, no al revés. Muchas personas creen que primero tienen que sentirse seguras para actuar, pero en realidad, la seguridad suele aparecer después de empezar. La mayoría de la gente no gana confianza esperando, gana confianza haciendo. Eso cambia todo.
No necesitas sentirte listo para tomar una decisión importante. Necesitas dejar de esperar una certeza absoluta que jamás va a llegar. La vida real no te da garantías completas. Te pide dirección, compromiso y capacidad de corregir en el camino. Empieza pequeño si es necesario, pero empieza. Toma una decisión pendiente esta semana, una sola, la que sabes que llevas demasiado tiempo evitando. Y luego da el primer paso concreto. No el perfecto, el real. Porque cada decisión tomada fortalece tu identidad, te convierte en alguien que actúa, no en alguien que solo piensa en actuar. Y una persona que aprende a decidir, deja de ser esclava del tiempo. Empieza a dirigir su vida. El tercer hábito que mantiene pobre a mucha gente es pensar en pequeño. Y esto no significa únicamente tener metas pequeñas, significa vivir bajo un techo mental invisible. Significa ajustar tus sueños al tamaño de tus miedos. Significa conformarte con menos, no porque eso sea lo mejor para ti, sino porque te da miedo imaginar algo más grande. Brian Tracy enseñaba que tu mundo exterior casi siempre termina reflejando el tamaño de tu mundo interior. En otras palabras, tu vida rara vez crece más allá de la visión que tienes de ti mismo. Y ese es un problema enorme. Porque muchas personas no fracasan porque no tengan capacidad. Fracasan porque ya decidieron, internamente, que ciertas cosas no son para ellas. Ni siquiera lo dicen en voz alta, pero lo viven todos los días. No soy ese tipo de persona. Eso es para gente más preparada. Con mi situación no se puede. Yo solo aspiro a estar más o menos bien. Y poco a poco, esa forma de pensar se vuelve normal. Se convierte en una especie de realismo falso. La persona cree que está siendo sensata, cuando en realidad está racionalizando su miedo. Pensar en pequeño no protege tu vida, la encoge. Te hace elegir caminos seguros, pero mediocres. Te hace bajar tus estándares para no sentir presión. Te hace esconder tu ambición para no incomodar a los demás. Y lo peor es que, con el tiempo, te acostumbras. Te acostumbras a sobrevivir. Te acostumbras a no esperar demasiado. Te acostumbras a justificar tu mediocridad con frases razonables. Pero dentro de ti sigue existiendo una voz que sabe que puedes más. Brian Tracy hablaba mucho del poder de las metas grandes. No porque todo se logre de inmediato, sino porque una visión grande obliga a una persona a crecer. La obliga a aprender más, a pensar mejor, a tomar decisiones más serias, a dejar atrás hábitos pequeños. Cuando una persona empieza a pensar en grande, cambia su comportamiento. No de la noche a la mañana, pero sí de forma real. Empieza a cuidar más su tiempo. Empieza a elegir mejor su entorno. Empieza a estudiar con otra intención. Empieza a exigirse más. Empieza a rechazar aquello que antes toleraba. ¿Por qué? Porque ya no está viviendo para sostener una versión reducida de sí misma. Ahora bien, pensar en grande no es fantasear. No es repetir frases vacías. Es permitirte imaginar una vida mejor y luego comprometerte con el precio que esa visión exige. Eso es distinto. Hazte una pregunta honesta. ¿Las metas que tienes hoy realmente te inspiran o solo te parecen cómodas? ¿Estás construyendo una vida con visión o solo una vida que no te dé demasiados problemas? Porque hay una gran diferencia entre vivir con paz y vivir resignado. Tal vez hoy no sepas exactamente cómo alcanzar una meta grande, pero eso no significa que no debas tenerla. Brian Tracy enseñaba que el cómo suele aparecer con más claridad cuando el qué ya está decidido. Así que atrévete a escribir metas que te den un poco de miedo. Metas que te saquen de la complacencia. Metas que te obliguen a dejar atrás la versión limitada de ti. Porque tu vida no solo cambia cuando haces más. Tu vida cambia cuando dejas de pensarte en pequeño. Ahora bien, incluso si corriges los 3 hábitos anteriores, hay uno que sigue saboteando a millones de personas y que parece completamente normal. Esperar motivación para actuar.
Brian Tracy fue muy claro con esto durante años. El éxito no depende de cómo te sientes en un día determinado. Depende de tu capacidad para hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no tienes ganas. Y esta es una de las trampas más comunes del desarrollo personal mal entendido. La gente cree que necesita sentirse inspirada para comenzar. Cree que primero tiene que aparecer la energía, las ganas, el impulso emocional, y luego vendrá la acción. Pero casi siempre ocurre al revés. La acción consistente es la que termina generando motivación. Esperar a sentirte listo es una forma de quedarte quieto sin admitirlo. Porque mientras esperas el estado ideal, los días pasan. Y cuando los días pasan sin una estructura, se convierten en semanas. Luego en meses. Luego en años. Te das cuenta de pero no has construido nada sólido. La motivación es real, sí, pero es inestable. A veces aparece, a veces no. Si tu progreso depende de algo tan cambiante como tu estado emocional, tu progreso también será cambiante. Por eso Brian Tracy insistía tanto en la autodisciplina. La disciplina no es castigo, no es rigidez inútil. Es la capacidad de obedecer una decisión, incluso cuando tu emoción no te acompaña. Es actuar por convicción, no por impulso. Y eso cambia el juego por completo. Porque la persona disciplinada no necesita negociar consigo misma cada mañana. No desperdicia energía preguntándose si tiene ganas. Ya decidió, ya definió una estructura, ya sabe qué le toca hacer. Imagínate la diferencia. Una persona dice, "Ay, voy a trabajar en mis metas cuando me sienta inspirado". La otra dice, "Todos los días, a esta hora, voy a avanzar, aunque no me apetezca". Una vive dependiendo de su estado interno. La otra vive construyendo resultados. Y adivina, ¿cuál de las dos progresa? La disciplina no nace perfecta, se entrena. Empieza con cosas pequeñas, despertarte a la hora que dijiste, cumplir una rutina sencilla, leer aunque no tengas muchas ganas. Nada de eso parece extraordinario, pero repetido durante meses, transforma a una persona. Porque cada vez que haces lo correcto, sin depender del impulso emocional, fortaleces una parte de ti que luego puede sostener cosas mucho más grandes. Y aquí quiero hacer una pausa breve, porque este punto toca directamente la vida de muchos. Si hasta aquí te has identificado con alguno de estos hábitos, quiero pedirte algo muy simple. Deja en los comentarios una frase corta que marque tu decisión de cambio. Algo como, "Hoy dejo de vivir en automático", o "Elijo disciplina sobre excusas". No lo hagas por compromiso con el canal. Hazlo por ti. Porque a veces, escribir una decisión en público obliga a la mente a tomarse en serio lo que antes solo pensaba. Sigamos. Una de las cosas que más destruye el potencial de una persona es creer que cambiará cuando se sienta diferente. Pero la mayoría de las veces te empiezas a sentir diferente cuando por fin te comportas diferente. Así que deja de esperar un estado ideal. Empieza a construir un sistema. Porque la motivación puede ayudarte a arrancar, pero solo la disciplina puede llevarte lejos. El quinto hábito que mantiene a muchas personas en la pobreza es rodearse de personas que no las impulsan a crecer. Y este punto es más importante de lo que parece, porque muchas veces una persona quiere cambiar, quiere mejorar, quiere crecer, pero sigue pasando la mayor parte de su tiempo rodeada de voces que refuerzan exactamente lo contrario. Brian Tracy enseñaba que una parte importante del éxito consiste en cuidar tu entorno mental. Y el entorno mental no son solo tus pensamientos. También son las personas que habitan tu día a día, las conversaciones que escuchas, las ideas que normalizas, la energía que toleras. Porque si pasas demasiado tiempo rodeado de queja, victimismo, mediocridad y resignación, eso termina filtrándose en tu forma de pensar. Tal vez no de golpe, pero sí, poco a poco.
Empiezas a escuchar frases como, eso no sirve, todos los ricos son deshonestos, no vale la pena intentarlo, mejor no arriesgarse. Y si eso es lo que escuchas todos los días, llega un momento en que empiezas a actuar desde ese clima mental. No porque quieras fracasar, sino porque el entorno tiene poder. Hay personas que no son malas, pero sí limitantes. No te empujan, no te elevan. Se incomodan cuando hablas de metas grandes. Se burlan de la disciplina. Justifican su estancamiento culpando al sistema, a la suerte o a cualquier cosa externa. Y si no tienes cuidado, terminas adaptándote para no incomodarlas. Bajas tu estándar. Hablas menos de tus objetivos. Escondes tu ambición. Te vuelves más pequeño para seguir perteneciendo. Eso es carísimo. Brian Tracy recomendaba buscar deliberadamente compañía de personas orientadas al crecimiento. Personas que piensen en soluciones. Personas que valoren el trabajo, la claridad, el aprendizaje, la superación. Y si hoy no tienes ese tipo de personas cerca, empieza por rodearte de ese tipo de ideas. Libros, audiolibros, conferencias, canales como este que elevan tu nivel de pensamiento. Biografías de personas que hayan logrado lo que tú quieres construir. Porque aunque todavía no tengas un entorno ideal, sí puedes empezar a limpiar tu ambiente mental. Pregúntate con honestidad, ¿las personas con las que más hablas te ayudan a crecer o te drenan? ¿Te recuerdan quién puedes llegar a ser o te mantienen atado a la versión antigua de ti? No se trata de despreciar a nadie, se trata de entender que tu mente necesita protección. Toda transformación es frágil al principio, y si la expones demasiado temprano a un ambiente tóxico, puede apagarse antes de consolidarse. Una persona que quiere prosperar no puede vivir alimentándose todos los días de conversaciones que justifican la escasez. El entorno correcto no hace el trabajo por ti, pero sí te ayuda a sostener una visión más alta de tu vida. Y eso puede cambiarlo todo. Lo que viene ahora no arruina solo tu dinero, arruina tu identidad. El sexto hábito que mantiene pobre a un gran número de personas es vivir sin metas claras. Brian Tracy hablaba de esto una y otra vez. Una de las razones principales por las que la mayoría no logra resultados extraordinarios es porque nunca define con precisión qué quiere. Y cuando no sabes exactamente a dónde vas, terminas reaccionando a todo. Reaccionas a las cuentas, a las urgencias, a las opiniones de los demás, a los problemas del día, a las emociones del momento. Tu energía se dispersa, tu enfoque se fragmenta, tu vida se vuelve una sucesión de respuestas, pero no una construcción consciente. Eso cansa muchísimo. Hay personas que trabajan duro, pero no avanzan en la dirección correcta porque nunca se detuvieron a definir cuál era esa dirección. Entonces confunden movimiento con progreso. Están ocupadas, pero no están creciendo. Están cansadas, pero no están construyendo. Brian Tracy enseñaba que una meta clara organiza la mente. Le da al cerebro una dirección. Filtra lo importante de lo irrelevante. Te ayuda a decidir con más firmeza. Te da un criterio para saber a qué decir sí y a qué decir no. Sin metas, casi todo parece igual de urgente. Con metas, empiezas a ver con claridad qué cosas merecen tu energía y cuáles solo la consumen. Y aquí hay algo clave. Una meta no es un deseo vago. Quiero mejorar. No es una meta clara. Quiero ganar más. Tampoco. Una meta clara tiene forma, tiene fecha, tiene número, tiene propósito, tiene sentido. Por ejemplo, quiero ahorrar cierta cantidad en los próximos 12 meses. Quiero desarrollar una habilidad que me permita generar ingresos extra. Quiero eliminar mis deudas en determinado plazo. Eso es distinto. Porque cuando escribes una meta clara, tu mente deja de vagar tanto. Empieza a enfocarse, empieza a buscar caminos, recursos, conexiones, soluciones. Brian Tracy recomendaba escribir las metas todos los días. No una vez y olvidarlas,
todos los días, porque al escribirlas, refuerzas la dirección. Le recuerdas a tu mente quién quieres ser y hacia dónde te estás moviendo. Haz esta prueba. Escribe 3 metas claras para el próximo año, no 20, 3. Y luego pregúntate qué hábitos tendrías que abandonar y cuáles tendrías que desarrollar para acercarte a ellas. Ese ejercicio, por sí solo, ya puede comenzar a sacarte de la deriva. Porque una persona sin metas vive apagando incendios. Pero una persona con metas empieza a construir destino. Y el éxito, una vez más, no es accidente. Es diseño. El séptimo hábito que mantiene a muchas personas pobres es creer que el aprendizaje terminó hace tiempo. Creer que ya sabes suficiente. Creer que la vida ya no va a cambiar tanto. Creer que formarte, estudiar o crecer es algo opcional. Brian Tracy enseñaba que una de las inversiones más rentables que una persona puede hacer es invertir en su propia mente. Porque tus ingresos rara vez superan durante mucho tiempo el valor que eres capaz de aportar. Y ese valor está directamente relacionado con tus habilidades, tu conocimiento y tu capacidad para pensar mejor. En un mundo que cambia tan rápido, dejar de aprender es empezar a quedarse atrás. No se trata únicamente de leer libros. Se trata de mantener una mentalidad de crecimiento. De seguir preguntándote, ¿qué habilidad me falta? ¿Qué necesito entender mejor? ¿Qué debo aprender si quiero pasar al siguiente nivel? Mucha gente vive años enteros con los mismos problemas. No porque no haya salida, sino porque nunca desarrolló las herramientas para resolverlos. Tal vez necesitan aprender a vender. Tal vez a comunicar mejor. Tal vez a organizar sus finanzas. Tal vez a negociar, a liderar, a desarrollar una habilidad digital. Pero como no aprenden, repiten. Repiten errores. Repiten limitaciones. Repiten rutinas vacías. Repiten una versión vieja de sí mismos. Brian Tracy defendía con fuerza la educación continua. Decía que una persona puede cambiar radicalmente su vida si dedica tiempo constante a mejorar su mente. Y aquí hay algo que vale la pena subrayar. Aprender no solo mejora tus resultados, también mejora tu autoestima. Porque cada nueva habilidad que desarrollas te hace sentir más capaz, más preparado, más útil, más valioso, menos dependiente. Eso cambia tu presencia. Ya no esperas a que te rescaten. Empiezas a crear oportunidades. Hazte una pregunta sincera. ¿Cuánto tiempo de tu semana dedicas a distraerte? ¿Y cuánto tiempo dedicas a crecer? No para culparte, para entender dónde se está construyendo realmente tu futuro. 15 minutos diarios de lectura durante un año pueden cambiar tu forma de pensar. Estudiar una habilidad nueva durante algunos meses puede abrirte una fuente de ingreso que hoy ni imaginas. Pero nada de eso ocurre por accidente. O eliges crecer, o eliges quedarte igual. Y quedarse igual, en un mundo que avanza, es una forma lenta de retroceder. Ahora bien, todos los hábitos que hemos visto hasta aquí parecen distintos. Uno tiene que ver con dinero, otro con decisiones, otro con visión, otro con disciplina, otro con entorno, otro con metas, otro con aprendizaje. Pero en el fondo, muchos nacen del mismo lugar, de una identidad interna que todavía no se ve a sí misma como capaz de prosperar. Y una de las formas más claras en que esa identidad se protege es culpando a otros por todo. Brian Tracy enseñaba la responsabilidad personal como una de las bases más fuertes del éxito. No porque el mundo sea justo, no porque no existan dificultades reales, sino porque la única forma de recuperar poder es dejar de entregarlo. Cuando culpas a otros por tu situación, quizás sientes un alivio momentáneo, pero al mismo tiempo te conviertes en espectador de tu propia vida. Y un espectador no cambia nada, solo espera. Espera que el gobierno cambie, que la economía mejore,
que su jefe sea distinto, que aparezca una oportunidad ideal. Y mientras espera, el tiempo pasa. La responsabilidad total es dura, pero también es liberadora. Responsabilizarte no significa decir, todo es mi culpa. Significa decir, tal vez no elegí todo lo que me ocurrió, pero sí puedo elegir lo que hago con esto a partir de ahora. Eso cambia por completo tu postura ante la vida. Dejas de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntar, ¿qué puedo hacer ahora? Dejas de esperar rescate y empiezas a construir salida. Dejas de justificar y empiezas a transformarte. Y aquí está la verdad más profunda de este video. La pobreza no siempre es solo una condición económica. Muchas veces, también es una identidad. Una manera de verse a uno mismo. Una narrativa repetida durante años. Así soy yo. A mí nunca me alcanza. No sirvo para esto. Eso es para otros. Esa narrativa se convierte en un límite invisible. Por eso tanta gente mejora un poco y luego vuelve atrás. Gana más dinero, pero lo pierde. Tiene una oportunidad, pero la sabotea. ¿Por qué? Porque no cambió la raíz. Todavía se sigue viendo como alguien pequeño, incapaz, escaso, sin poder. Y mientras esa identidad siga intacta, cualquier cambio será temporal. Brian Tracy insistía en que toda transformación duradera empieza con una decisión interna. Dejar de identificarte con la versión de ti que ya no quieres seguir sosteniendo. Eso significa dejar de decirte que siempre has sido así. Dejar de contarte la historia de tu pasado como si fuera tu condena. Dejar de verte como una víctima de circunstancias permanentes. Y empezar a verte como alguien que puede aprender, decidir, corregir, crecer y construir. Ese cambio interior no sucede por magia. Se construye con hábitos nuevos, repetidos con persistencia. Pero todo empieza con una decisión. Ya no voy a seguir defendiendo la identidad que me destruye. Si llegaste hasta aquí, quiero que veas algo con claridad. La mayoría de estos hábitos no parecen dramáticos en el día a día. No parecen una catástrofe inmediata. No parecen un gran fracaso. No parecen algo que arruine tu vida de golpe. Pero ese es precisamente el problema. Arruinan tu vida lentamente. Gastar sin conciencia, postergar lo importante, pensar en pequeño, vivir según tus ganas, tolerar un entorno mediocre, no tener metas, dejar de aprender, culpar a otros. Nada de eso suele destruirte en una semana, pero sí puede mantenerte estancado durante años. Y lo más doloroso de todo es que muchas personas no se dan cuenta de que no les falta potencial, les falta estructura, les falta decisión, les falta una nueva identidad. Les falta romper los hábitos que sabotean silenciosamente cualquier posibilidad de crecimiento. Brian Tracy enseñaba que el éxito es predecible cuando los hábitos correctos se repiten el tiempo suficiente. Y eso también significa que la pobreza, en muchos casos, también es predecible cuando los hábitos equivocados se mantienen sin cuestionarlos. Pero aquí está la parte poderosa. Si el problema tiene que ver con hábitos, entonces la solución también. No necesitas resolver toda tu vida esta noche, pero sí puedes empezar hoy. Puedes empezar a observar en qué gastas. Puedes tomar esa decisión pendiente. Puedes escribir metas más grandes. Puedes dejar de esperar motivación. Puedes filtrar mejor tu entorno. Puedes volver a aprender. Puedes dejar de culpar y empezar a construir. Y cuando haces eso, aunque tu cuenta bancaria todavía no haya cambiado mucho, algo ya empezó a cambiar donde realmente importa, dentro de ti. Y cuando cambias por dentro, empiezas a comportarte distinto. Y cuando te comportas distinto, tomas mejores decisiones. Y cuando tomas mejores decisiones durante el tiempo suficiente, tus resultados también cambian. Esa es la secuencia real. La riqueza verdadera empieza mucho antes del dinero. Empieza en la mente.
se fortalece en la disciplina, se expresa en los hábitos y finalmente aparece en los resultados. No necesitas ser perfecto para cambiar tu vida, pero sí necesitas ser honesto. Honesto para reconocer qué hábitos te están frenando. Honesto para aceptar que algunas cosas tienen que terminar. Honesto para dejar de justificar lo que ya sabes que te está destruyendo, poco a poco. Tal vez no puedas cambiarlo todo de una vez. Y está bien. Lo importante es que no sigas viviendo como si nada tuviera que cambiar, porque eso sí sería peligroso. Hoy ya viste con más claridad los hábitos que mantienen a muchas personas atrapadas en la escasez. Y ahora también sabes algo importante. No estás condenado. No estás fijo. No estás terminado. Tus resultados actuales no tienen por qué ser tu destino final. Puedes romper el ciclo, pero vas a tener que hacerlo de manera consciente, con disciplina, con repetición, con paciencia, con una decisión firme de no seguir siendo la misma persona que toleraba lo que ahora ya no quiere tolerar. A veces el cambio más importante no es externo. A veces el cambio más importante es que, de pronto, dejas de identificarte con la versión antigua de ti. Dejas de verte como alguien que improvisa, como alguien que posterga, como alguien que se justifica, como alguien que no puede. Y comienzas a verte como alguien que construye, que aprende, que se ordena, que se exige, que se responsabiliza, que crece. Ese cambio de identidad es el verdadero punto de quiebre. Porque cuando una persona cambia la imagen que tiene de sí misma, empieza a actuar distinto incluso antes de ver grandes resultados. Y esa nueva forma de actuar, sostenida con el tiempo, inevitablemente termina produciendo una vida diferente. No inmediata, quizá, pero sí real, sí sólida, sí duradera. Y eso vale muchísimo más que una motivación momentánea. Así que quédate con esta idea final. No naciste para sobrevivir en automático. No naciste para justificar tu potencial desperdiciado. No naciste para repetir una historia de escasez generación tras generación. Puedes prosperar. Puedes crecer. Puedes reconstruirte. Puedes volverte el tipo de persona capaz de sostener una vida mejor. Pero todo empieza con una decisión. La decisión de no seguir defendiendo los hábitos que te mantienen pobre. Si este mensaje conectó contigo, deja en los comentarios esta frase. Hoy rompo con escasez. Escríbela y léela tú mismo. Que no sea solo una frase para comentar, que sea una declaración, un punto de partida, una línea divisoria entre la versión de ti que vivía en automático y la versión de ti que decide construir una vida con dirección, disciplina y propósito. Y si este tipo de contenido te ayuda a pensar con más claridad, a crecer por dentro y a construir una mentalidad más fuerte, quédate cerca de este canal, porque cambiar tu vida no suele ocurrir por una sola gran decisión. Suele ocurrir por pequeñas decisiones correctas, repetidas, hasta convertirse en destino.